Perfecto. Bien, bueno, vamos a dar comienzo entonces a la clase del día de hoy, eh, miércoles 17 de septiembre. Vamos a continuar trabajando con geolocalización. En el ejemplo anterior habíamos logrado obtener la última ubicación, ¿sí? Es decir, una lectura a algunos servicios de localización, GPS, Wi-Fi o antenas de triangulación, eh, de la última ubicación, ¿sí? De la última ubicación de nuestro dispositivo, pero quedaba claro que eh, ese código que habíamos creado no obtenía lecturas permanentes, ¿sí? Es decir, solamente obtenía la localización cada vez que llamo al método, ¿ok? Si lo llamo una vez, obtengo la última ubicación y listo, ¿sí? Hoy vamos a aprender cómo podemos poner un listener, gracias Alan, eh, un listener a nuestro GPS para ir obteniendo nuestros cambios de ubicación en tiempo real y hacer algo con esos datos, ¿no? La clase pasada vimos que para poder utilizar los servicios de geolocalización, ¿sí? Lo que teníamos que hacer era primero agregar la librería. ¿Ah? Para agregar la librería, ¿se acuerdan que habíamos hecho clic derecho en el proyecto? Habíamos ido a Open Module Setting, fuimos a Dependencias, hicimos un clic acá en Dependencias, todas las dependencias, un clic en el signo más, librería de dependencias, y la buscamos por el paquete, ¿no? Que era com.google.android.gms, y de ese paquete la librería que vamos a usar era la de Play Service Location, ¿sí? En donde la última versión, esta Play Service Location, era la 21.3. Bastaban con que le dijesen, hiciesen un clic en OK, ¿sí? Para que la agregue, ¿no? OK, y luego OK nuevamente para que la agregue. Yo lo cancelo porque ya lo hice, ¿sí? La forma de darme cuenta si en mi proyecto tengo la librería es abriendo luego el archivo de Gradle, y tiene que figurarme en dependencias, ¿sí? La solicitud de implementación de la librería de Play Service Location. Eso me da la idea de que está todo bien. ¿Qué pasa si ahora yo pedí un nuevo proyecto y quiero empezar a trabajar con localización, con lo que falta? No tengo el proyecto este que tiene usted. Bueno, hacen lo que les dije, ¿sí? Clic secundario en el proyecto, Open Module Setting, e importan la librería, ¿sí? El paquete de la librería es el que les mencioné recién, com.google.android.gms, y la que eligen es la de Play Service Location. ¿Ah? Esa es la librería. La versión de esa librería es la última, creo que 21.3 les dije. 21.3 debería ser la última versión. Bien. Cuando importan la librería, el proyecto, van a ver que Gradle va a importar la librería. Espero a que termine de importar, ¿sí? De incorporar esa librería a mi proyecto. Fíjense que acá abajo tienen librerías externas, ¿sí? Deberían figurar acá la de Play Service, con 300.000 librerías. Bueno, en algún lado está, pero si no, la forma de darme cuenta también es abriendo el archivo de Gradle, ¿no? Abriendo directamente el archivo de Gradle. Bien. Luego, ¿qué hicimos? Y tuvimos que pedir permisos para acceder a la localización, ¿sí? A los permisos los pedimos de dos formas. Primero, en el archivo, en el manifiesto de Android, agregamos estos tres permisos. El de Access Find Location para poder obtener localizaciones precisas usando el GPS. El de Access Code Location, ¿sí? Para no tan precisas, por ejemplo, utilizando Wi-Fi o las antenas de triangulación. Y
tuvieron que solicitar el permiso de Access Background Location para poder utilizar los servicios de Play Service que trabajan en segundo plano, ¿no? Para acceder a la localización. Estos 3 permisos son los que tenemos que agregar en el Android Manifest, ¿ok? Luego lo que hicimos fue directamente, habiendo agregado esos permisos, fuimos al Main Activity y los pedimos por código, ¿sí? Lo que les hice hacer en esa oportunidad fue crear un método, solicitar permisos con las líneas de códigos necesarias para pedirlo al permiso, ¿no? Solamente pedimos por código 2 permisos, el de Access Find y el de Access Core Location, ¿sí? Y se me cerró el estudio. A ver. Entonces, lo que hicimos, les decía, fue en el Main Activity agregar un método para solicitar de manera dinámica 2 de los permisos, ¿sí? Es el de Access Find Location y el de Access Core Location, ¿sí? Decidimos, la clase pasada, de utilizar el servicio de hacer la petición de obtener la última localización utilizando el ViewModel, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue crear nuestra clase ViewModel, Main Activity ViewModel, le dijimos que extienda de Android ViewModel, ¿sí? Esto nos llevó a que nos cree el constructor, y lo que hicimos aquí fue lo siguiente. Para usar el servicio de localización, tuvimos que generar un objeto de tipo Fusel Location Provider Client. Para eso declaramos una variable, ¿sí? Les decía que esta clase, ¿sí? Esta clase no viene en el API nativa de Java en el sistema operativo Android, ¿sí? Esta clase pertenece a la librería que ustedes agregaron de Play Service, ¿sí? Fíjense que cuando importó, la importó de Google Android GMS Location, ¿sí? Esta librería no es de Android nativa, ¿ok? Entonces lo que hicimos fue declarar esta variable, luego lo que hicimos, crearnos una variable de contexto también, y como la intención del ViewModel es obtener la localización y enviarla a la vista para que la muestre, nos creamos un mutable de tipo location, ¿sí? Ya que este servicio, ya que este objeto, perdón, Fuse Location Provider, tiene el método que es lastLocation, que lo que me devuelve, en definitiva, es un location, ¿sí? Que cuando lo obtenga, lo voy a mostrar en la vista. Por eso me declaré un mutable. En el constructor, lo que me quedó fue obtener referencia del contexto, ¿sí? Con el getApplication, e inicializar el Fuse. ¿Cómo lo inicializamos? Con la clase LocationService, invocando el método estático getFuseLocationProviderClient, al que le pasamos la referencia del contexto, previamente inicializada. Como tenemos un mutable, ¿sí? Que va a devolver un location, nos creamos el get de ese mutable. Recuerden que los mutables devuelven un LiData. La tarea del get, de acuerdo a como nosotros lo usamos, es si la variable del mutable no está inicializada, inicializarla. O sea, el get se encarga de inicializar la variable del mutable y retornar la referencia a ese mutable, ¿no? El método que creamos para obtener la localización le llamamos obtener ubicación, ¿sí? Y básicamente lo que hicimos acá fue lo siguiente. Del FuseSet, ¿sí? De ese FuseSet Provider Client, invocamos el método getLastLocation. Comentábamos la clase pasada que este método no me devuelve inmediatamente la localización, ¿sí? Es como que tiene una tarea, ¿sí? De devolver la localización cuando esté disponible. Entonces lo que me devuelve no es un location, sino lo que me devuelve es un task, una tarea, ¿sí? Eh, una tarea cuya actividad es obtener la localización. Entonces lo que hago es en la línea siguiente, a esa tarea ponerle un listener para que cuando haya una localización, paseársela al mutable, ¿no? Seteársela al mutable. Entonces a esta tarea, a este task, le invoqué el método el userListener, al que le pasé referencia del contexto y una instancia
de un onSUSE listener, que es el listener, que es el objeto que va a estar observando si la tarea logró obtener la localización. Ese objeto tiene el método onSUSE, ¿sí? Que se va a ejecutar cuando obtenga la localización. ¿Mm? Y lo que tengo que hacer dentro de este método es la tarea que quiero que haga, la actividad que quiero que haga cuando tengo la localización, ¿sí? Algo que quería remarcar es que este método add-onSUSE-listener espera como referencia no el contexto en sí, sino un main executor, ¿sí? Es decir, cuál es la activity principal encargada de este viewModel, ¿sí? De este contexto, de donde estoy parado. Este viewModel se está ejecutando porque va a estar vinculado a una activity seguramente, ¿sí? Entonces, bueno, con el método getMainExecutor obtengo referencia del ejecutor. Es lo que cambia acá, ¿sí? ¿Qué puse en el onSUSE? Lo normal, la buena práctica es, si bien este método devuelve una localización, siempre me aseguro acá de que no esté nula para seteársela al mutable, ¿sí? Siempre tengo que verificar de que no sea nula para seteársela al mutable. Como esta localización la obtengo de manera asíncrona, ¿sí? Al mutable no le invoco el método setValue, sino que invoco el método postValue, ¿sí? Porque a esta localización la voy a obtener de manera síncrona, ¿sí? Entonces, cuando el dato con el que voy a setear al mutable no lo obtengo de un proceso secuencial, sino de una tarea asíncrona, la buena práctica es usar el método postValue, ¿sí? Bien. Y esa es la única tarea del viewModel, ¿sí? ¿Cuál es la tarea de la activity? Y la tarea de la activity va a ser observar el mutable, observar este mutable, y si hay un cambio, si hay una localización, mostrarla, ¿sí? Entonces, en el main activity, lo que hicimos fue poner una referencia del viewModel. No habíamos hecho uso del viewBinding porque a la lectura de la última ubicación la íbamos a mostrar por el log de salida, ¿sí? Entonces, directamente dejamos el setContentView como estaba. Llamamos al método solicitar permiso, esto no me tengo que olvidar, ¿sí? Como el método solicitar permiso es el que va a verificar si están y si no, pedirlos a los permisos de AccessFindLocation y AccessPortLocation, ¿sí? Lo primero que tendría que hacer, ¿sí? Después instancié el viewModel, instanciamos, y pusimos el observer, ¿sí? Al mutable. El observer lo pusimos como ya sabemos, ¿sí? Al get, que nos devuelve el data, le encadenamos la llamada al método observe, que espera referencia del contexto, porque estoy en una activity, puse this, y luego el segundo parámetro es el objeto observador, ¿sí? El objeto que va a quedar en un segundo plano, esperando a que el viewModel setee el mutable. Cuando se setee el mutable, se va a ejecutar el onChain, que va a recibir una localización, un location. Ese objeto location tiene mucha información, ¿sí? No solamente latitud y longitud, sino también tiene información acerca de cuál es el dispositivo que me dio la ubicación, eh, la exactitud, ¿sí? Entonces lo que hicimos nada más fue de ese location obtener la latitud y y pasarla al log de salida y de la misma manera obtener la longitud, ¿sí? Algo que podría hacer, ¿sí? Es modificar la vista y hacer que esto, usando el viewBinding, por ejemplo, se muestre en un TextView, ¿sí? En la vista. Eso lo podría hacer tranquilamente. Ahora, para que esto funcione, yo necesito, después de haber puesto el observador, llamar del viewModel al método que se encarga de obtener la localización, ¿sí? Y acá está lo que yo les decía. Cuando yo llamo al método obtener ubicación, ¿sí? Lo que va a hacer es obtener la última ubicación. Y nada más. Me la devuelve y listo, ¿sí? Cuando esté disponible, me la devuelve y listo. Si yo quiero volver a obtener una lectura, ¿sí? Si quiero una nueva lectura, y tendría que llamar de nuevo al método del viewModel, obtener ubicación, ¿sí? Cada tanto, ¿sí? Hacer una llamada al método. Lo que les quiero mostrar hoy es
¿cómo puedo poner un listener para que cada ciertos milisegundos, si hay un cambio en mi ubicación, ¿sí? Me la detecte y que quede permanentemente trabajando, ¿ok? Entonces, vamos a chequear acá nuestra, nuestra presentación. Este material lo tienen disponible, ¿sí? Actualmente. Ahí se está abriendo. Nosotros habíamos llegado hasta aquí, básicamente. Hasta acá habíamos llegado. Hasta ahí. Aquí vamos a proyectar. Ahí estamos. Genial. Ok. Bien. ¿Qué pasa ahora si yo quiero ir actualizando mi posición? ¿Sí? Si yo quiero que cada ciertos milisegundos obtener mi posición, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente, ¿sí? Ya acá voy a necesitar un poquito más de objetos, ¿sí? Lo primero que voy a necesitar es, de alguna forma, indicar cada cuánto, con qué frecuencia, ¿sí? Con qué frecuencia quiero las lecturas, ¿sí? ¿Con qué frecuencia quiero la lectura? Otra cosa importante es el nivel de prioridad que le voy a dar a esta tarea, ¿sí? El nivel de prioridad que le voy a dar a esta tarea. Para poder setear esa información, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es crear un objeto de tipo location request. Y a ese objeto, location request, es al que le seteo el intervalo de lectura, ¿sí? eh, cada cuánto quiero que haga esas lecturas. En este caso, este valor 5000 está en milisegundos, ¿sí? Quiere decir que cada 5 segundos va a leer mi ubicación, ¿sí? Y si hay un cambio, me lo va a mostrar, ¿sí? Me lo va a devolver. Otra cosa que le puedo setear a este location request es la prioridad, ¿sí? Tiene el método setPriority al que le puedo setear la prioridad. En este caso está puesto con la máxima prioridad, ¿sí? Hay una clase que se llama Priority que tiene esta constante, tiene constantes para que yo pueda establecer el grado de prioridad, ¿sí? Eh, si es una aplicación que va a seguir mis pasos en tiempo real, una aplicación de monitoreo, y de eso depende mi vida, por ejemplo, y bueno, el nivel de prioridad que va a tener es alto, ¿está? Esto lo puedo setear yo. Bien, ¿qué tengo que hacer ahora? Lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente, es construir un callback. Un callback es una tarea que se va a ejecutar en un segundo plano, ¿sí? Entonces, ese callback, ese callback es un objeto del tipo location callback que tiene este método, onLocationResolve, ¿sí? Entonces, este método lo que va a hacer es, si hay un cambio en mi ubicación, ¿sí? Si hay un cambio en mi ubicación, me va a devolver un location resolve con información, ¿sí? Y siempre la buena práctica es, che, si no es nulo, hace algo, ¿sí? Y si es nulo, salí, no hagas nada, por ejemplo, ¿sí? Siempre tengo que verificar en síntesis que lo que me devuelven estos métodos de localización no tengan una instancia nula, ¿sí? Fíjense que acá, en este caso, lo que hace es, si es nulo, sale del método, ¿sí? ¿Puede un método void tener un retornar? Sí, puede tener un retornar solo y lo que haría es salir del método, ¿ok? Entonces, si es nula la localización, el resultado de localización sale. Y si no es nula, ¿sí? Yo puedo obtener acá una lista de localizaciones, ¿sí? Una lista de ubicaciones y mostrarlas, ¿sí? Siempre me devuelven una lista, ¿sí? Siempre me vuelven en un listado eh, los datos, ¿sí? Entonces, el método getLocation, ¿sí? El método getLocation lo que va a tener es, el método getLocation tiene una lista de localizaciones, de objetos location. Lo que está haciendo acá es iterar sobre ese objeto y de cada
lectura que obtuvo, ir obteniendo, de cada localización que obtuvo, ir obteniendo, por ejemplo, la latitud y podría obtener también la longitud e ir mostrándola en un TOAS o en un log, ¿sí? Esto podría hacerlo. Esa es una forma de hacer el listener, ¿sí? Ahora, ahora, bueno, ¿y cómo activo ese listener? ¿Sí? ¿Cómo tengo que activar ese listener para que quede escuchando? Bueno, para que se active el listener, voy a tener que hacer lo siguiente. Del Fuset Location Provider Client, ¿sí? Ese Fuset que yo usé recién para obtener la última ubicación, utilizo el método Request Location Updates, ¿sí? Y a ese le paso el Location Request, que es el que tiene seteada el intervalo de lecturas, la prioridad, ¿sí? Y le paso el callback. ¿Mm? Esos son los dos parámetros importantes que le tengo que pasar. Cuando se ejecute esta línea, se activa ese callback y queda permanentemente leyendo de mi ubicación, ¿sí? Lo que viene después es el ejemplo de hacer básicamente lo mismo, pero usando las librerías de Java, ¿sí? Las librerías nativas. Entonces, vamos a probar primero esto, ¿sí? En código. No vamos a crear un proyecto nuevo, podemos usar el mismo que tenemos, ¿sí? Entonces, esperen que saco esto de acá y me vengo acá. Grabación. Eh, Voy a hacer lo siguiente. Queda claro que estoy usando este view model, ¿sí? Que tiene el método obtener ubicación, ¿sí? Eh, entonces, nada. Lo que vamos a usar de acá es eh, no borren nada, dejen todo lo que tienen, ¿sí? Yo solamente remarco que lo que vamos a usar de acá es este fuset, que está inicializado en el constructor. Esto está bien, ¿sí? Eh, vamos a obtener, en este caso, vamos a obtener una lista de localizaciones, ¿sí? Y bueno, cada vez que, también, vamos a devolver el mutable de localización, ¿sí? Esto lo vamos a seguir usando. Solo que lo único que vamos a hacer es agregar un nuevo método, ¿sí? Para no confundir, nos vamos a agregar, sigo dentro de la clase, y vamos a crearnos acá un nuevo método que se llame actualizar posiciones, ¿sí? Vamos a crearnos este método. Bien, estamos bien hasta acá. Por esto. Ahí está. Esperen que me enchufo el teléfono porque molesta ahí. Bueno, estamos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un location. Recuerden que estas clases que estamos usando las vamos a poder usar porque importamos la librería de Google Play Service, ¿sí? Si no, no. Entonces acá, location request, le vamos a llamar acá, qué sé yo, location request, igual a, y para crearlo es location request.create, perdón, punto location request.create, ¿qué pasó acá? Punto create. ¿De dónde me importó location request? Esperen, vamos a pausar acá. Asegúrense, ¿sí? Cuando importen location request, porque tienen location request en el paquete de Android Location y lo tienen en el paquete que importaron, ¿sí? El location request que tenemos que importar es el que está en com Google Android GMS Location. Ese es el que tenemos que usar, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? Porque este tiene el método create, ¿sí? Que a pesar de estar deprecado, lo puedo usar. El otro location no tiene el método create. O sea, si ustedes tratan de poner create y no funciona, es porque les ha importado el location request del paquete Android, ¿sí? Acá, quiero ver, acá, location request, fíjense que lo importó de Google Android GMS Location,
¿sí? Me aseguro de que haya sido importado desde ese paquete, ¿sí? Bien. ¿Qué le voy a decir a este location request? Location request punto, y este es el que le tenemos que setear. El intervalo va a ser en 5000 milisegundos, o el tiempo de lectura, el intervalo que ustedes quieran. Le vamos a setear la velocidad, location request punto set path interval, y le vamos a setear eh, la prioridad de la clase priority, punto, en la más alta. Ahí está 40. Perfecto. Bien. Según esto, tenemos que crearnos un callback. El callback, em, lo que a mí me conviene es, bueno, en algún momento poder parar este listener, digamos, ¿sí? Vamos a hacer todo acá por ahora, pero después vamos a ver cómo lo podemos cambiar. Bueno, entonces acá vamos a usar un location callback. La variable puede ser location callback. Vamos a crearlo, new location callback. Y acá me pregunta qué métodos son los que quiero sobreescribir. El location callback que yo voy a usar es este. Es el de Google Android GMS Location. Vamos a sobreescribir el método onLocationResolve, ¿sí? Este método, vamos a sacar la llamada super, y acá lo que queremos hacer es, justamente, fíjense que cuando creo el objeto onLocationCallback, location callback debe ser aparentemente una clase abstracta, ¿sí? Eso, es una clase abstracta por lo que me daba a elegir, ¿sí? Una clase abstracta, pero mira, una clase abstracta en donde los métodos no son abstractos, ¿sí? Por eso me daba a elegir cuál querías sobreescribir, ¿sí? No, no había problema. Bien, acá tengo el onLocationResolve, que lo que me devuelve es un resolve, ¿sí? Lo que tengo que hacer acá adentro es verificar si ese resolve no es nulo, por ejemplo. Lo puedo hacer, bueno, a ver si lo hago igual que la diapositiva. Si es igual a nulo, directamente lo que puedo poner acá es un log de y ponerlo en la salida, que no hay lectura, o directamente acá le digo retorna. Ahí está, no nos vamos a complicar tanto. Retorna. Bien, ahora, si es nulo, se va, no hay lectura. Ahora, si no es nulo, ¿sí? Este location resolve, fíjense, tiene el método getLocation, ¿sí? ¿Puedo usar el getLastLocation? Este puedo usar. Devolverme la última ubicación, no la lista de ubicaciones. Vamos a hacer distinto a la diapositiva. Este es el que me interesa. GetLastLocation. Entonces le digo, mira, yo lo voy a separar para que se entienda mejor. Voy a decir, dame la localización, ¿sí? Acá está última localización. ¿Cómo lo obtengo? De ese location resolve.getLastLocation. Si no quiero todas las últimas ubicaciones mías, sino todas las ubicaciones, sino la última. Ahí está, la última lectura. Bien. Y a esto se lo voy a setear al mutable. Mutable location, punto. Como esto viene de forma síncrona, postvalue, y le paso la última localización. ¿Sí? Genial. Punto y comas porque acá termina la clase anónima
que estoy creando acá con el new location callback, ¿no? Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Y lo que tengo que hacer ahora es activar el, la escucha, ¿sí? ¿Cómo activo la escucha? Y bueno, para activar la escucha lo que voy a hacer es decirle a mi fuse punto. ¿Se acuerdan que el fuse era el que usábamos hoy en la clase anterior para obtener la última ubicación? ¿Sí? Eh, pero, ¿qué sucedía? Me daba la última ubicación, pero no quedaba escuchando más ubicaciones. Si yo quiero que quede escuchando, al fuse le tengo que invocar el método request location update. ¿Sí? Este método, ¿qué le voy a pasar? Le voy a pasar el location request, ¿sí? ¿Cuál es el location request? Este Profe, objeto al que le seteé el intervalo, ¿sí? profe, ¿Sí? Escucha. creo que invocaste remove location, o sea, otro método diferente. Ay, tenés razón. Este es el que tengo que llamar para parar las lecturas, ¿sí? A eso me quería referir hoy. Sí, ahí me equivoqué, perdón. Acá es request location update, ahí está. A este le tengo que pasar por parámetro el location request, le tengo que pasar por parámetro cuál es el callback, es decir, cuál es el objeto que va a hacer algo cuando obtenga una lectura, que es este, location callback, ¿sí? Location callback y null. Bien. ¿Qué me está diciendo acá? Me está diciendo, che, para poder invocar este método, lo mismo que cuando usabas del fuse el get last location, tenés que chequear que estén los permisos otorgados, ¿no? O agregas el chequeo de permisos, eh, o a ver si lo arrobo. Ahí está. Ahí, ahí arrobó a este método, ¿sí? Indicando, es otra forma de anotar, es una anotación, ¿sí? Que indica que este método, para que funcione, necesita que estén estos permisos otorgados. Si no, yo ahí lo deshice, si no, la otra opción es lo que habíamos hecho con el anterior, que fue agregar el chequeo de permisos, ¿sí? Y agrega este if antes. Cualquiera de las dos deberían funcionar, ¿sí? Cualquiera de las dos deberían funcionar. Lo que sí es que acá lo que me pide es el contexto, ¿sí? El contexto lo tengo en la variable context. Él lo pide 2 veces, pero cada vez que me pide el contexto, acá this no, porque no estoy en activity. Ahí está, es el chequeo. Cualquiera de las dos opciones es válida. ¿Qué sucede cuando se ejecuta esto? Cuando esta línea se ejecute, queda a la espera, ¿sí? Queda el callback trabajando en un segundo plano y cada 5 milisegundos, va a ir obteniendo lecturas de mi posición y las va a ir refrescando, eh, se las va a ir pasando al mutable, en realidad, ¿sí? Se las va pasando al mutable. ¿El mutable qué va a hacer? El mutable lo que va a ir haciendo es, tiene un observador, ¿sí? En un observer, en el main activity, que lo que hace es, bueno, por cada localización que obtiene, me va mostrando como salida latitud y longitud. Lo que voy a cambiar acá en el main activity es que no voy a llamar al método obtener última ubicación, lo voy a comentar para que me siga quedando de ejemplo el código, y voy a llamar del viewModel al método actualizar posiciones, ¿sí? Entonces, en lugar de llamar al obtener ubicación, llamé al método actualizar ubicaciones. ¿Para qué? Eh, bueno, para probar esto que acabamos de agregar, ¿no? Entonces, ahí les voy a pasar por código estas dos clases que retoqué, que voy a pausar acá la grabación. Acabo de salir y me fui al patio y detecta ahí, va actualizando la posición. Perfecto. Miren, yo les agrego un cambio chiquitito para que aparezca en lugar del log. Claro, tiene razón. Si está en el log de salida, ¿cómo me voy a dar cuenta si me muevo? Y más para cuando veamos lo que viene después.
El cambio que voy a hacer es en la vista principal del Activity, ¿sí? Que tienen ya por defecto un text view, que ya tienen por defecto un text view, ¿sí? Lo que voy a hacer es, a ese text view le voy a poner como ID text view mostrar, perfecto. Al text view que tengo en la vista le puse mostrar, abrí el XML, ¿no? Que está en la carpeta layout. Luego lo que voy a hacer es activar el view binding, abro Gradle, me paro acá abajo antes de que cierre el elemento Android, y acá build feature, la propiedad es view binding y el valor booleano, pero true. Perfecto. Bien. Activé, agregué la característica y sincronizo. Y sincronizo. Sí, los cambios los hace. Fíjense que este método que estamos usando lo hace cada 5 milisegundos. ¿Sí? Hay una lectura. Pero quizás esté mostrando mi ubicación, pero lo que cambia son los últimos dígitos, ¿sí? De la latitud o la longitud, que no son significativos, ¿sí? Entonces van a ver que les voy a mostrar Mira, en, otra en la, forma. yo ahora tengo descargado y va actualizando cada 5 segundos, los 5000 mili, e Sí, incluso en lo que se muestra en el toast, los valores son los mismos. está bien. Y no son, a ver, vamos a mostrar acá en la vista, los últimos dígitos no cambian, por más que te No, no, muevas, está o bien. sea, si me muevo sí, pero acá yo acabo de dejar el celu sobre la mesa y va actualizando la ubicación y es la misma ubicación, por lo menos en latitud y longitud, y los decimales que se muestran son los mismos. No sé si habrá más decimales, Los mismos, pero los que se está muestran son los bien. mismos. Bien, o sea que la pauta, o sea que la conclusión acá es que obtengo la lectura cada 5 milisegundos, pero no representan un cambio en mi ubicación, ¿sí? Solamente le estoy diciendo cada cierto tiempo, cada cierta frecuencia lee y devuélveme la ubicación, ¿sí? Estaría bueno ver cómo podemos hacer para que solamente me devuelva la ubicación si hay un cambio significativo, ¿sí? Sí, hacer la lectura cada cierto tiempo, pero si hay una diferencia de tanta distancia, por ejemplo, ¿sí? Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Lo que está bueno, pero ¿está? Voy a cambiar en el main activity, ¿sí? Voy a activar el binding, voy a crearme mi variable activity main binding, pero cualquier cosa puse. Binding, está bien. Binding, la voy a inicializar después de la llamada super, por acá, era mi variable binding, va a ser igual a activity main binding punto inflate, y a diferencia de los fragments, acá llamo directamente al método getLayoutInflater, ¿sí? Y si activo el binding, lo que tengo que hacer, perdón, si activo el binding, lo que tengo que hacer es, al setContentView, ya no setearle el XML de esta forma, el contenedor de esta forma, sino usando el binding. Binding.getRoot, ¿sí? Bien. Entonces ahora lo que puedo hacer acá en el obtener localización, ¿sí? En lugar de sacarlo por el log, lo que podría hacer es, eh, puedo separar, bueno, puedo ¿No hacer le va así. a faltar un Vamos text a hacer view, así. profe? Sí, pero lo puedo concatenar. Por eso vamos a poner acá Ah, un ok. text view en el binding, text view mostrar, punto set text, ¿sí? Y acá puedo mostrar latitud concatenado a lo que me devuelve. Voy a hacer así, voy a separar para que se entienda mejor.
una variable doble, latitud, lati. Y la lati la tiene location y la obtengo con el método getLatitud. Perfecto. Voy a separar en una variable doble longi, no long porque es un nombre reservado. Location.get longitud. Ya tengo latitud y longitud. Entonces ahora acá le digo, latitud está en la variable lati, concatenado con la cadena, espacio, longitud, que están concatenados en la variable longi. Entonces en un solo string muestro todo. Ahí está. Y ahí lo tenemos en la vista, ¿sí? A la salida. Ok, Santi. ¿Vamos hasta ahí? Ese es uno de los cambios. Sí, desde ahí vamos. Ahí veo si puedo reenviar nuevamente. Señor. Las dos clases. Chiqui. Y ahí vamos. Que las envié por mail. Bien, como se habrán dado cuenta, en todo esto estamos usando todos los fundamentos del lenguaje, ¿sí? Más allá de que estamos viendo clases de librerías que no conocíamos, ¿sí? Pero estamos utilizando muchos de los fundamentos de la programación orientada a objetos, ¿ok? Eh, bien, si quiero hacer lo mismo utilizando la librería nativa de Java, ¿sí? Sin importar librería, esto lo puedo hacer tranquilamente sin haber importado el location service, ¿sí? Esto que les voy a mostrar ahora. Si lo quiero hacer de esta manera, eh, lo primero que tengo que hacer es, acceder al administrador de localizaciones, ¿sí? Es decir, crear un objeto de tipo location manager, ¿sí? ¿Para qué? Para luego decirle a ese location manager, yo paso a propósito, para luego decirle a ese location manager a qué servicio quiero acceder, ¿sí? Es decir, este location manager es el que me va a permitir acceder a lecturas desde el GPS o a lecturas desde Wi-Fi, ¿sí? Ya acá a pulmón yo tengo que decirle desde dónde quiero obtener las lecturas. Entonces, a ese manager, invocando el método getProvider, si yo le paso la constante GPS provider, le estoy diciendo, mira, mi proveedor ahora de localización es el GPS, ¿sí? Este método getProvider me devuelve un objeto location provider con el dispositivo desde el cual voy a obtener la ubicación, ¿sí? Perfecto. ¿Y ahora qué tendrías que hacer? Lo que tenemos que hacer ahora es lo siguiente. ¿Qué estoy creando acá? Y estás creando una clase, sí. Una clase que implementa Location Listener. Este Location Listener, evidentemente, es una interfaz, ¿sí? Que tiene una serie de métodos, de los cuales a mí el que me interesa, por ejemplo, es el onLocationChain. ¿Por qué? Porque este método se va a ejecutar en algún momento cuando haya un cambio de ubicación, ¿sí? Y me va a devolver un location. Y esa localización es la que se la voy a pasar al mutable para que lo muestre a la vista, ¿sí? Este otro método, el método onProviderDisable, este se va a ejecutar cuando se desactivó el GPS, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo que el onProviderEnable. Este se va a activar cuando yo lo volví a activar, en este caso, al GPS, ¿sí? Si hay un cambio de proveedor, es decir, si yo de pronto cambié del GPS a la antena, es el onStatusChain el que se va a ejecutar. En el ejemplo que les voy a mostrar, nosotros a estos métodos les vamos a poner implementación vacía, ¿sí? Ustedes pueden poner algo ahí, log, por ejemplo, un TOAS, para ver en qué momento se ejecutan estos métodos. Lo que sí vamos a poner la lógica acá
es en el onLocationChain, para que cuando haya un cambio en lectura, sete el mutable. Che, pero estoy mareado acá. Sí, vamos otra vez. Este provider tiene información acerca de cuál es el dispositivo que voy a usar para tomar la localización. Bien. Esta clase que armo acá, ¿sí? Es la que se va a encargar va a ser el delegado de manejar el evento de cambio de posición, ¿sí? Tengo dos cosas distintas. Ahora lo que me falta decirle a ese location provider es, che, ponete a escuchar las ubicaciones y te paso esta clase, un objeto de esta clase, que es la que se va a encargar de manejar el evento. Bien. ¿Y cómo lo hace eso? Fíjense. Instancia, un objeto de tipo listener position. ¿Quién es listener position? ¿Y esa clase de dónde la saqué? Esa clase es esta clase, ¿sí? Es un objeto de esta clase que la tengo que crear yo manualmente, ¿sí? Entonces, habiendo instanciado un objeto de esa clase, que es la que se va a encargar de manejar el cambio de posición, declaro, por ejemplo, el tiempo, es decir, la frecuencia de lectura y la distancia. Luego lo que voy a hacer es, al manager, del manager, invocar el método requestLocationUpdate. Este método, ¿qué pide? Que le pase cuál es el dispositivo desde el que voy a leer las posiciones, en este caso el GPS. El segundo, cada cuánto tiempo quiero que haga las lecturas. El tercer parámetro es qué distancia eh, es, la, es la que necesito para que, eh, para que reaccione el listener, ¿sí? Es decir, yo acá le estoy diciendo que cada 5.000 milisegundos, es decir, cada 5 segundos, haga una lectura. Pero si el cambio en la última ubicación a esta es de 10 metros, ¿sí? Recién avisarle al listener que hubo un cambio de posición, ¿sí? O sea, va a estar permanentemente leyendo mi ubicación, pero el listener va a reaccionar solamente, ¿sí? Si hubo un cambio, ¿sí? Cuando hizo la lectura. Perfecto. Al igual que la anterior, yo tengo que después desactivar en algún momento el listener, porque si no permanentemente va a estar leyendo, ¿sí? Los que hicieron el ejemplo anterior con el TOAS, les pregunto, es muy probable que si minimizan la aplicación o la tienen en un segundo plano, el TOAS, si lo tenían con un TOAS, está mostrando la ubicación. ¿Le sucedía eso? No, profe. ¿Seguían? ¿No? No, yo lo No, o sea, minimicé en medio de saliendo. un top y ese que ya se había ejecutado quedó porque tenía una longitud larga, una duración larga, pero después no se volvió, cuando la aplicación entró en pausa no se volvió a ejecutar. Bien. ¿Y los que tenían en el log? Ah, porque también, ¿saben qué? Lo tenemos en el ViewModel, ¿sí? Entonces, sigue habiendo lecturas, pero el ViewModel no muestra nada. O sea, cuando setean el mutable, el observer no muestra porque no está a la vista disponible de esa activity, ¿sí? Dato importante. Pero la buena práctica es, seguimos teniendo lecturas, ¿eh? Por más que no las veamos. Una forma de probarlo sería del lado del ViewModel, ¿sí? Cuando está el cambio de la lectura, mandarlo por el log de salida, para que veas la diferencia, ¿sí? Eso sería algo que podemos hacer. Bueno, vamos manos a la obra con esto. Entonces, ¿tenemos que crear otra clase? No, vamos a tratar de usar lo mismo, ¿sí? En nuestro proyecto, me voy al ViewModel, que ya tiene 300.000 cosas, pero bueno, acá ya no voy a usar el Fusel Provider Client, pero lo voy a dejar para los otros ejemplos, ¿sí? Lo único que voy a hacer acá es agregarme el Location Manager, ¿sí? Eso es lo único que voy a dejar acá. Entonces acá me voy a dejar una variable privada de tipo Location Manager, ¿sí? El Location Manager que vamos a usar, vieron que es el de Android Location, es una librería local. Le vamos a poner Manager, ¿sí? Pero no la voy a inicializar acá. La voy a inicializar en el constructor, ¿sí? El constructor
Le voy a decir a manager igual. Y acá el manager, para poder inicializarse, ¿sí? Necesita el método getSystemService. Pero ¿qué pasa? Ese método lo tengo nativo en una activity, ¿sí? Acá lo voy a tener que acceder a través del contexto. Context.getSystemService, ¿sí? Y acá directamente le digo, de location provider, de location manager, perdón, punto, el que voy a usar es GPS provider. Ese es el proveedor que voy a utilizar. Punto y coma. Que no le gusta acá. System Service. No, perdón, acá no es System Service. Get, está bien, Get System Service. Get System Service. Y acá es del contexto, perdón, punto, del contexto. Acá es de context, la clase context, punto, location service. Ahí está. System Service, es lo que no le está gustando. Me parece que dice que recibe una clase el método ese getSystemService. Ah, perdón, perdón. No, lo que me está diciendo acá es que este método, acá, este método devuelve un objeto y lo tengo que convertir a Location Manager. Lo tengo que castear. Perdón, acá esto está faltando. Location Manager. Ahí está. Ahí lo casteó a Location Manager. Entonces, qué tiene el manager? El servicio de localizaciones, el administrador de localizaciones. ¿Sabe cuál voy a usar? No, no sabe todavía cuál voy a usar. Para que les paso acá por el chat esta línea. Perfecto. Bueno, ya tengo eso. Que quiero cerrar estas ventanas. Ahí está. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, lo que voy a hacer ahora es crearme la clase que va a implementar la interfaz Location Listener. ¿Sí? Sí, pero ¿me tengo que crear un archivo aparte? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no creo esa clase Listener Position aparte? La voy a crear como clase interna porque esa clase, ¿sí? Fíjense, mira, si yo la creo aparte, no hagan nada, ¿eh? Si yo creo esta clase aparte, ¿sí? Como tengo una diapositiva, que se llama Listener Position, por ejemplo. Listener Posición, se llama en castellano. Posición, ¿sí? Y digo que esta clase implements Location Listener, ¿sí? Y le digo que voy a implementar todos sus métodos, los que no están deprecados. Ahí está. Voy a implementar todos sus métodos. ¿Sí? Le digo, voy a implementar todos tus métodos. Perfecto. Yo sé que el onLocationChain es el que se va a ejecutar cuando haya un cambio de localización. ¿Sí? Recibo un location. ¿Y qué quiero hacer con esa localización? Seteársela al mutable. ¿Y acá tengo un mutable? No, porque acá estoy en ¿dónde? En otra clase. ¿Sí? Por eso no podría hacerlo aparte. Me conviene a esta clase crearla como clase interna. Porque aparte no la voy a usar en otro lado. La voy a usar nada más que dentro del ViewModel. Entonces voy a eliminar esto. Pero es más fácil si presiono ahí, suprimir. Ok. Y lo que voy a hacer es irme a la clase del ViewModel y acá voy a crear la clase interna. ¿Sí? ¿Cómo interna? Sí, acá adentro, antes de que cierre la clase del ViewModel, acá me voy a crear la clase. ¿Tiene que ser pública? No, porque la vas a usar acá adentro nada más. ¿Puede ser privada? Puede ser privada. O no hace falta que le pongas, ¿ven? Modificador, ¿sí? Puede ser clase, listener,
posición, implement location listener. Una clase interna, ¿sí? Una clase interna puede tener cualquier modificador de accesos, ¿sí? Puede ser público, puede ser privado, ¿sí? Puede ser nada, puede ser default package, ¿sí? Así tranquilamente. Interna. Bueno, acá el error que me está marcando es que estoy implementando una interfaz y no estoy implementando sus métodos, ¿sí? Bueno, implementar sus métodos. ¿Cuáles? Todos, menos el que está deprecado. Ahí está, ¿sí? Y acá tengo. ¿Ven? Este listener, este listener, justamente, tiene varios métodos que se van a ejecutar en distintas circunstancias. El método que se va a ejecutar cuando haya un cambio en localización, ¿sí? Va a ser el onLocationChain, que recibe un location. ¿Qué va a hacer este? Y bueno, al mutable localización setValue. Perdón, este se va a ejecutar también asíncrono. Punto postvalue y le paso location. Punto. ¿Y eso es todo? Sí, pará. Es solamente la tarea que va a tener el onLocationChain. ¿Sí? Es solamente la tarea que va a tener este método. Ahora, lo que voy a hacer, ¿sí? Es crearme un método para que sea llamado desde el ViewModel para activar este listener, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, así como tenía el método actualizar posiciones, lo voy a achicar. Así como tenía el método obtener ubicación, ¿sí? Me voy a crear un método, public void, que se puede llamar, este, para no poner el mismo nombre, ¿cómo le puedo poner? Observador. No, para no confundir, este, podría ponerle actualizar posiciones 2, qué sé yo, un nombre así. Vamos a poner leer posiciones. Ahí está, leer posiciones. Ok. Entonces, aquí es en donde yo voy a crear ese listener, ¿sí? Entonces, acá lo que voy a hacer, voy a crear una variable de tipo listener posición, eh, listener igual a new listener posición, ¿sí? Me estoy creando una variable del tipo ¿qué? Del tipo la clase que acabo de crear, esta clase que tengo acá abajo, ¿sí? Perfecto. Para hacerlo más claro, puedo declararme una variable de tipo long, ¿sí? Que es el tiempo, en milisegundos, pueden ser 5.000 milisegundos, 7.000 milisegundos, eso lo determinan ustedes. La distancia, ¿sí? Distancia, 10 metros, la distancia, y luego lo activo. Entonces acá le digo manager. Request location update, ¿sí? Request location update. ¿Qué espera acá? Bueno, ¿cuál es el proveedor de las ubicaciones? ¿Sí? Bueno, acá sí es location manager, punto, es GPS provider. Acá, es el GPS. Coma. Segundo parámetro. Bueno, ¿cada cuánto quiero hacer las lecturas? El tiempo, lo tengo acá en la variable que es de tipo long. Coma, cada cuánto, ¿qué distancia querés que tenga en cuenta? La que tengo en la variable distancia. Bien. Tercero, ¿y cuál es el objeto que va a manejar esos cambios? Que va a reaccionar y va a hacer algo cuando haya esos cambios. Y es este objeto que he creado acá arriba que se llama listener. ¿Sí? Listener. Profe, ahí Perfecto. en vez de crear clase anónima, también podríamos haber hecho, perdón, en vez de la clase interna, podríamos haber hecho una clase anónima Sí, sí, para tranquilamente. el... Ok. Tranqui- Tranquila. ¿Para qué quiero solucionar esto que está pasando? Bueno, acá, cuando hago el request location update, acá también necesita el chequeo de permisos, ¿sí? Ahí hace el chequeo de permisos. Vamos a ver, context. Y eh, sí, muy buena pregunta. Si puedo usar una clase anónima. Sí, yo podría,
a ver si me van siguiendo. A ver, esto lo voy a esconder así. Esconde. Ahí está. Vieron que al final de la llamada al método, acá lo que espera es un objeto que implemente location listener, ¿sí? Entonces, si yo no creo esta clase, si yo no la creo, puedo, como dice el compañero, crear una clase anónima. Yo tranquilamente acá podría haber hecho un new location listener, ¿sí? Te estoy diciendo, créame una clase anónima que implemente la interfaz location listener y fíjate que eh, acá me da para sobreescribir el método onLocationChain y acá pongo directamente lo que quiero que haga. Tranquilamente podría haberlo hecho de esa forma, ¿sí? Tranquilamente. Cualquiera de las dos formas estaría bien, ¿sí? Cualquiera de las dos formas estaría bien. Fíjense que eh, la teoría que ustedes tenían de interfaces, vamos hasta ahí. Las teorías que ustedes tenían de interfaces las interfaces son clases que tienen métodos 100% abstractos, ¿sí? Bueno, hubo cambios a partir de API de Java, del API 8, de Java 8 justamente, ahí me lo está diciendo, en la que vos en una interfaz podés tener métodos con implementación también. Inclusive podés tener métodos estáticos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, fíjate vos que de todos los métodos que tiene la interfaz, acá hay un nuevo modificador que ustedes no lo vieron, que se pone explícitamente en la interfaz, que es default, ves que te permite crear un método con una implementación por defecto, ¿sí? Es decir, que cuando vos implementes la interfaz no sea necesario que lo sobrescribas a estos métodos, porque tienen implementación, pero el onLocationChain, fíjense que no tiene, primero, no tiene el modificador, si es público o privado. Bueno, pero nosotros sabemos por teoría que por defecto son todos públicos, ¿sí? No tiene implementación, fíjate que tiene un punto y comas, pero no dice abstract. Bueno, si no tiene implementación y no dice abstract, por defecto es abstract, ¿sí? Este es como si hubiese sido public, abstract, void, ¿ok? Por eso es que cuando hice a ver acá, cuando generé recién, por eso me di cuenta ahí, mira. Cuando generé recién la clase anónima, viste que me dio a sobreescribir solamente el onChain, ¿sí? Entonces quiere decir que estos métodos, este onFlushComplete, lo puedo sacar, al onLocationChain, lo puedo sacar, a todos los puedo sacar, menos este onLocationChain, ¿sí? Porque si lo saco, ahí suena, ¿ves? Me dice, tienen que implementar los métodos, ¿tá? Los métodos que están abstractos. De esos métodos, perdón, control Z. El que está abstracto era este, ¿sí? Entonces, nada. Podría tranquilamente sobreescribir este método solo, porque los otros son default. Me lo permiten. Esta, eh, la interfaz esta, eh, porque aplica los conceptos del Java 8, ¿sí? Y nos saca de todo lo que hemos estado viendo por allí. ¿Ok? Bueno, esto debería provocar básicamente lo mismo que ustedes veían eh, cuando hicieron el ejemplo anterior, ¿no? Bueno, tenemos el manager request location, el location updates, ¿sí? Ya lo tenemos creado. Lo que nos falta ahora, desde la activity, llamar a este método, ¿sí? Perdón, a este método, leer posiciones, ¿sí? El método que acabamos de crear. Este método es el que tendríamos que llamarlo ahora desde la activity. Envío. Lo que voy a hacer es ir al main activity y comento el actualizar posiciones y llamo de mi view model, como le puse, leer posiciones, ¿sí? La diferencia está en que para estos dos métodos anteriores
hicimos uso de, del API de Google Play Service y tuvimos que agregar las librerías para poderlos usar, mientras que en este otro caso lo hicimos solamente con las librerías nativas de Android. ¿Sí? Ahora sí, solamente debería haber refrescos en la vista cuando obtengan la ubicación. Si, o sea, va a hacer la lectura cada 5 milisegundos, pero solamente va a reaccionar el listener si hubo un cambio en la posición de 10 metros, más o menos. ¿Sí? Recuerden que el GPS no es muy preciso. Si quiero más precisión, por ahí pongan más metros. ¿Sí? Pero serviría para que lo prueben. ¿Sí? Este sí van a necesitar moverse. Sí, voy a grabar esto. Anda a dar Bueno, una vuelta a la chicos, manzana. cuando lo ejecuten, no se vayan. Cuando lo ejecuten la primera vez, va a dar una ubicación, ¿sí? Y capaz que no haya un refresco si yo no me muevo, ¿sí? Si no muevo el dispositivo, no yo, si no me llevo el teléfono, ¿tá? Tienen que como Consulta. mínimo hacer 1000 metros para que haya un cambio, ¿ok? No, mentira. Caminen fuera de la casa, ¿sí? Y debería.